Alabado y exaltado sea su nombre. Glorioso es Él. Alabado. Santo es Él. Exaltamos al Señor por su fidelidad y por su misericordia. Alabamos su nombre porque Él es digno en gran manera de ser exaltado. Damos gracias al Señor porque ya estamos nuevamente listos para emitir la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Envío saludos a toda la Iglesia Misión Cristiana El Calvario, La Sabana, y a todas las personas que están con nosotros conectados para escuchar y recibir la palabra del Señor. Así es que saludos a todos ustedes que ya están conectados. Vamos a ir a las Escrituras en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nos habla cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio en esa tierra, y dice que vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Miremos cuál era el mensaje del Señor, el mensaje que traía, el mensaje que no cambió, porque hoy vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor, que el mensaje del reino de Dios no cambió, porque ese fue el mensaje del reino de Dios. Y yo quiero que en esta noche prestes atención a las buenas nuevas del reino de Dios. Vamos a estar hablando del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios, tiene que ver con el regir de Dios. Eso es lo que quiere decir el reino de Dios, que ha llegado, como dice aquí en su palabra, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Era el anuncio de la buena noticia, que el reino de Dios se había acercado, se ha acercado a nosotros desde ese día hasta hoy. Estas son las buenas noticias. Para ti que estás escuchando el mensaje, el reino de Dios se ha acercado. Esta palabra de Dios sigue vigente. El reino de Dios se ha acercado a nosotros, se ha acercado, dice, a vosotros. Esa es la buena noticia. El gobierno de Dios se ha acercado a nosotros. Pero hay una demanda del reino de Dios que dice: arrepentíos. Habla de arrepentimiento, habla de cambiar nuestra manera de pensar, habla de cambiar de actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Debemos cambiarla. Eso significa arrepentíos.
Arrepentimiento por causa de que ha llegado el reino de Dios a nuestras vidas. Por eso demanda arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar tiene que ver con arrepentimiento. Cambiar nuestras actitudes hacia el reino de Dios que se ha acercado. Pero también nos dice, y creer en el Evangelio, y creer en las buenas noticias. Eso es lo que quiere decir Evangelio, buenas noticias. Las buenas noticias del reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Quiero que vayamos a Mateo. Vamos a ver, o vamos a ampliar un poco más acerca del reino de Dios. Nos habla en Mateo, capítulo 4, versículo 17, 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente escuchamos la palabra arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado y demanda arrepentimiento. Ahora quiero que vayamos a Mateo, capítulo 13, versículo 31. El Señor Jesús enseñó varias parábolas y nos habla del reino de Dios para que podamos entender más acerca del reino de Dios, que tiene que ver con el gobierno de Dios, el regir de Dios. Pero miremos aquí Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Nos habla del reino de Dios y nos dice que el reino de Dios es semejante al grano de una mostaza, o la semilla de una mostaza. Es tan pequeñita. Para algunos que ya han tenido la oportunidad de ver, es, como dice la Escritura, es una de las semillas más pequeñas. O puedo decir muy insignificante. Sin embargo, nos enseña que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, a la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Nos dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así es el reino de Dios. Quizás sea lo que menos estés buscando. Sin embargo, viene a ser más importante en nuestra vida si ponemos atención al reino de Dios, el cual estás oyendo ahora, la buena noticia del reino de Dios. Quizás sea para ti lo menos que quieres escuchar acerca de Dios o de la palabra de Dios. Sin embargo, aquí hay una comparación del reino de Dios con la semilla de una mostaza. Así es el reino de Dios. Es, como dice aquí, la más pequeña de todas las semillas. Sin embargo, cuando crece, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Notemos entonces cómo es el reino de Dios. Viene a ser lo más importante en nuestra vida. Pero vamos a ver
más u otras parábolas acerca del reino de Dios para que tengamos un entendimiento más amplio acerca del reino de Dios. También en el versículo 44 dice, Mateo 13, 44, además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí hay otra comparación acerca del reino de Dios, cómo es el reino de Dios, porque dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Así es el reino de Dios. El que lo encuentra, un tesoro, o el reino de Dios es como un tesoro escondido, que está escondido en un campo, pero alguien lo encuentra, lo esconde para que nadie más te lo gane. Y entonces dice que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque es un tesoro que está ahí, valioso. Así es el reino de Dios. Vende, va, dice y vende todo lo que tiene. Es decir que todo lo que tiene, hay ese que hay un tesoro escondido ahí. Este es el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. Y un tesoro, podemos entonces pensar pues que es valioso. Así es el reino de Dios. Así es ahora lo que te estoy anunciando a través de la palabra del Señor, que así es el reino de Dios, como un gran tesoro que un hombre halla y lo esconde de nuevo. Así es decir que es capaz de dejar todo lo que tiene por comprar, por conseguir ese nuevo campo donde está ese tesoro escondido, que es el reino de Dios. Vayamos a otra parábola también acerca del reino de Dios en el 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pongamos atención y para que podamos entender la enseñanza de hoy, que también dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader, a un comerciante que busca buenas perlas, busca, podríamos decir, en otras palabras, joyas finas. Está buscando, y cuando la encuentra, dice, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tiene, lo que tenía y la compró. Así es el reino de Dios. Es capaz de vender todo lo que tenía. Entendamos eso, por tal de comprar esa perla preciosa. Podemos decir que, mire que esa perla preciosa puede ser nuestro Señor Jesucristo. Es más, el misterio escondido que estaba oculto, dice, por las edades. Él es lo más preciado que podamos encontrar. Entonces, la Escritura nos habla de que en Él estamos completos. En Él no nos falta nada, lo tenemos todo. Tenemos vida abundante, todo lo tenemos en Él. Por eso el que encuentra a Cristo, lo encuentra todo, es capaz de dejar todo. Podemos decir que el pecado que no te deja acercarte, pero
como el mercader que fue capaz de vender todo, de dejar todo aquello por tal de conseguir esta perla preciosa. Y así nosotros evaluar, dejar todo aquello que para el reino de Dios pues no sirve. Entonces dejar todo, puede ser el pecado, puede ser el mundo también, por conseguir a Cristo, la perfección. También nos hablan en 47, versículo 47, así mismo los mercaderes a una red que nada en el mar recoge de todas clases de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, recogen lo bueno y lo malo echan fuera. Los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos habla también que el reino de Dios es semejante a una gran red que fue echada en el mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así es el reino de Dios también, que es como una gran red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Es decir, buenos peces y malos peces. Peces que no sirven para comer, esos son echados fuera. Entendamos eso entonces, que así será, dice, el fin de los siglos. El fin de los tiempos, así será, que ya estamos llegando a los fines de los tiempos. Por eso las buenas nuevas están siendo anunciadas a todas las naciones. A través de estos medios estamos llegando a todas las naciones, porque la palabra del Señor se está cumpliendo, porque el Señor dijo: y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones para testimonio a ellas, y después vendrá el fin. Por eso ha de venir un final, hay un fin de los tiempos, como dice aquí, el cual es ahora a través de las redes, está siendo echada hacia el mar, que tiene que ver a las multitudes, atrapando toda clase de peces buenos y malos. Entonces estamos ya cerca de del fin del siglo, como dice aquí. Es verdad, la palabra de Dios se ha de cumplir, pero por eso el anuncio de la buena noticia del reino de Dios que tú estás escuchando hoy. Entonces dice que así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es verdad. Tiene que ver con los que van a vida eterna. Está hablando de los justos y de los malos. Aquellos que no creyeron en las buenas nuevas serán echados en el horno de fuego. Está hablando del infierno, definitivamente. Es así. No es por atemorizarte, pero es así la palabra de Dios. Hay solo 2 lugares que registran la palabra de Dios. Y la persona que habló más del infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Pero la voluntad de Dios es que no te pierdas, que no vayas a ese lugar de tormento, sino que tú creas en las buenas nuevas, en las buenas noticias, para que seas salvo. Por eso nos dice aquí: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de ese lugar de tormento. Habló muchas veces el Señor acerca de ciudades que hizo milagros allí. Está el lugar de Betsaida, Corazín,
que hizo muchos milagros allí, pero no creyeron. Entonces les decía, si esos milagros se hubieran hecho en Tiro y Sidón, ¿qué tiempo se hubieran arrepentido? Nos habla de eso, que habrían creído, se habrían arrepentido de su manera de vivir, su conducta. Sin embargo, habla también que el Señor, que en el día del juicio sería más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. Entonces habrá niveles de tormentos, como dice allí. Por eso dice que será tolerable el castigo. Entonces, sí, poner atención. Nos habla, vayamos allí para que entendamos. Mateo capítulo 11, versículo 11-20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Entonces les está reconviniendo y de alguna manera les está reclamando que si esos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, se hubieran tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces por eso dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque hizo muchos milagros allí, pero ellos no se habían arrepentido, no habían creído a las buenas noticias. El versículo 22 dice: por tanto os digo que en el día del juicio, habla del día del juicio, habrá juicio. Y no solamente aquí habla de el día del juicio que está establecido, de la manera que está establecido que el hombre, eso está en Hebreos 9, capítulo 9, dice que de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto solo espera el juicio. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de eso solo espera el juicio, el día del juicio, como dice aquí. Por tanto os digo que en el día del juicio habrá juicio, serán juzgados o seremos juzgados, porque habla de que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cristo es el juez. Entonces dice: será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces está hablando allí de niveles de castigo, de tormento. El versículo 23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Si se hubieran hecho esos milagros, dice el Señor, en Sodoma y Gomorra, se habrían arrepentido, habrían creído en su palabra. Y dice que habría permanecido hasta el día de hoy. También tenemos a la ciudad de Nínive, el cual el profeta Jonás fue enviado por Dios a hablarle a esta ciudad que se arrepintiesen, porque Nínive sería destruida a partir de 40 días o dentro de 40 días si no se arrepintiesen. Él
fue por el camino principal de la ciudad, anunciando, pregonando: Nínive de aquí a 40 días será destruida. Y oyó el rey, y se arrepintieron en silicio, en ceniza. No comieron en 3 días. A todos los pusieron en ayuna, tanto los bebés de pecho. Así dice la escritura. Incluso los bebés de pecho no comieron 3 días, y los animales tampoco tomaron o comieron, no comieron en 3 días. Por tanto, Dios se arrepintió del mal y no destruyó a Nínive. Pero vemos también que las ciudades como Sodoma y Gomorra, por el mucho pecado que había en ellas, fueron destruidas. Por tanto, dice el versículo 24: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Entonces habrá juicio. No es que asustar. Sin embargo, debo anunciar Dios tal y como está escrita. Y que creas y que te apercibas y no vayas. Dice que allí salió el rugir de dientes, lugar de tormento. Pero por eso se dice, para que no vayas a ese lugar. Entonces hablábamos del reino de Dios. ¿Cómo era el reino de Dios? En las parábolas, el Señor está enseñando cómo es el reino de Dios, a qué es semejante el reino de Dios. El reino de Dios definitivamente tiene que ver con el gobierno de Dios, el regir de Dios que ha llegado a nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús dijo: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús siempre vayamos allí vivió, para que entendamos, sometido a la voluntad de Dios o bajo el gobierno de Dios el Padre, siempre haciendo la voluntad de Dios, no haciendo lo que él quería, sino lo que al Padre agradaba. Eso es lo que debemos hacer nosotros también. Quiero que vayamos ahora. Hablaba en el principio que ese fue el tema, o más bien el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, del reino de Dios. El anuncio de las buenas noticias del reino de Dios. Nos habló del reino de Dios. Después de haber resucitado, en Hechos capítulo 1, versículo 3 nos dice: ya cuando nuestro Señor Jesucristo había resucitado, miremos que no cambió el mensaje, le siguió hablando del reino de Dios. Por eso ese es el mensaje, el reino de Dios. Y ese es el que te estoy anunciando en esta noche. No ha cambiado el mensaje. Nos dice en Hechos 1:3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miremos que después de haber resucitado, apareciéndoseles durante 40 días. Se les estuvo apareciendo durante 40 días. Por eso dice: con muchas pruebas indubitables se presentó vivo. Con muchas pruebas indubitables, sin lugar a duda, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Eso también quiero que tengas la seguridad, la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue real. Él se levantó de entre los muertos. Y aquí por eso lo registra Lucas, el que escribió el libro de Hechos, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No les habló de otra cosa, no cambió el mensaje, sino el mensaje es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero es necesario que tú creas. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, un principal de los judíos: de cierto te digo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Otra de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que si tú quieres entrar en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, a ser gobernados por Dios, es que hay que nacer de agua. Está hablando de ser bautizado en agua y nacer del Espíritu, ser engendrado del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de Dios. Es así. Hay que nacer de nuevo por el bautismo. Eso es lo que significa el bautismo en agua, nacer de nuevo. Nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Es así como podemos entrar en el reino de Dios. Has escuchado del reino de Dios, pero también ya has escuchado cómo entrar en el reino de Dios. Y si tú crees, vas a obedecer lo que dice la palabra de Dios, que hay que nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios hay vida eterna. En el reino de Dios hay abundancia. Allí no hay limitaciones. Como el Señor Jesús aquí en la tierra vivió conforme al reino de Dios. Hemos ya leído aquí en las Escrituras cómo Él caminó sobre el mar. No lo limitó ni la gravedad. Multiplicó los peces y los panes. El reino de Dios sobrepasa toda limitación humana, terrenal. No hay limitaciones en el reino de Dios. Por eso, si tú quieres entrar en el reino de Dios, nos dice también la palabra de Dios cómo entrar. Y solo hay una manera de entrar en el reino de Dios, que es nacer de agua y del Espíritu, para poder entrar en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, a una vida ilimitada, porque hay vida eterna allí. Y el Señor Jesús nos vino a modelar el estilo de vida del reino de Dios. No hubo limitación para Él, nada lo paralizó. Esa es la misma vida que te quiere dar también, que nada te pueda paralizar, ni la crisis. No hay crisis para el que está en el reino de Dios. Podemos decir que podemos enfrentar luchas y pruebas, sin embargo, las vamos a sobrepasar, porque nada puede detener al que está en el reino de Dios. Así es que también quiero que podamos ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo también, que creyó en el Señor, se convirtió al Señor. Él era un perseguidor. Él perseguía a todos los que habían creído en el Señor Jesucristo. Pero el Señor se le apareció y de allí se convirtió.
le recibió como Señor. Pero miremos allá en la predicación del apóstol Pablo, ¿cuál era el mensaje? Miremos, para que nos quede claro que no ha cambiado el mensaje del reino de Dios. No es un tema, es el mensaje del reino de Dios. Hechos capítulo 28, versículo 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Miremos lo que enseñaba el apóstol Pablo, lo que predicaba, lo que les testificaba. Les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Les hablaba del reino de Dios. Lo que hoy estás escuchando, el reino de Dios se ha acercado a ti, que me estás escuchando. Se ha acercado. Depende de ti de entrar al reino de Dios. Ya se te dijo cómo entrar. Es decisión tuya entrar en el reino de Dios. La voluntad de Dios es que no te pierdas, sino que creas, como dice la Escritura: arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que demanda el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Ese era el mensaje. No ha cambiado hasta este día el mensaje del reino de Dios. Más adelante, versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios. Era lo que predicaba el apóstol Pablo. El reino de Dios. El gobierno de Dios que se ha acercado a nosotros. Necesitamos recibirlo, aceptarlo, aceptar las demandas. Claro, todo reino, todo gobierno tiene leyes. Si tú vas a otro país como Estados Unidos, son otras leyes. No puedes hacer lo que tú quieres. Si haces lo que tú quieres, te enfrentas a la ley. Entonces, por eso el reino de Dios también tiene leyes, tiene demandas. No hay un rey ahí que se llama Jesucristo, el Señor, pero que reina con justicia, no con injusticia. Hemos entonces hoy hablado acerca del reino de Dios. Espero que haya sido grandemente bendecido a través de la palabra de Dios en esta noche. Pero que no te quedes solo con oír y creer, sino que hagas. Porque la palabra de Dios nos enseña que no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Que hagamos. Es oír para hacer. No te quedes solo con oír, sino haz lo que dice la palabra de Dios y verás la gloria de Dios. Por eso el Señor Jesús también le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Para que tú puedas ver y puedas entender el reino de Dios. Empezar una nueva vida en Cristo. Una nueva vida donde no hay limitaciones. En el reino de Dios no hay limitaciones. Que el Señor te bendiga grandemente en esta noche. Solo quiero enviar saludos a las personas que pues se han conectado hoy. A Maritoña te enviamos saludos.
Nos gozamos en el Señor que sigas escuchando la palabra del Señor, que sigas conectada, escuchando su palabra. Verónica Sánchez también, damos gloria a Dios por tu vida y por la vida de tu familia también, que está escuchando la palabra de Dios. Pero que todo Teloloapan, a través de ustedes, puedan oír también el mensaje del reino de Dios, porque también para ellos, y que ustedes puedan ser los instrumentos de Dios allá en aquel lugar, para anunciar las buenas nuevas allí, y que ellos puedan tener la oportunidad de oír el mensaje del reino de Dios. A Nati Balbuena también allá en Chicago, te enviamos saludos. Nos gozamos en el Señor de ver tu permanencia, tu constancia. Así es, para el reino de Dios es constancia. Y entenderás el plan y el propósito de Dios para tu vida. Macorina Castro también, te enviamos saludos. A Jesús Flores también, te enviamos saludos. A Margarita también. Luis Eduardo también te enviamos saludos. Nos gozamos en el Señor, tenerles a ustedes escuchando la palabra del Señor, las buenas noticias. Son buenas noticias, no son malas noticias. Son buenas noticias, y espero que haya sido grandemente bendecido a través de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, listos para seguir recibiendo más y más del Señor. Hay más palabra del Señor, hay más revelación de la palabra del Señor. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor te bendiga grandemente.